Ajá. La clase de hoy es generalidades de articulaciones, ¿ok? Fíjense, entonces, la artrología. ¿Qué es la artrología? La artrología es la parte, ¿verdad?, de la anatomía que se va a encargar de estudiar articulaciones, ¿verdad? Yo le había dicho que este tema se llamaba también sindesmología. Cuando ustedes le digan sindesmología, eso es articulación, estudio de los ligamentos, lógicamente. Me paran eso, paren los celulares. Ese es el estudio de las articulaciones artrológicas. Entonces, la importancia que tiene esta aplicación de la artrología está en la anatomía aplicada, en los anatomistas, en los clínicos, en los cirujanos, porque ellos tienen, por ejemplo, los clínicos, lógicamente las afecciones de las articulaciones se dan en los viejitos, en los que vamos para viejos, ya los que cumplimos más de 40 años, ya estamos ya 50 años, están con achaque. Entonces vas al médico y te dicen tienes una afección en el menisco tal, en el ligamento tal, te vamos a operar. Igualmente los cirujanos, los planos que tienen que intervenir, en lo que es la parte de los anatomistas, que se encarga de estudiar lo que es la locomoción, la biomecánica de esas articulaciones, porque tienen movimientos unos con otros, los huesos, ¿verdad? Y bueno, clínico y cirujano. Entonces, fíjense aquí, esto sí es importante, la clasificación de las articulaciones. Entonces, las clasificaciones de las articulaciones se clasifican por dos, por su movimiento y por el tejido que van a estar estructuradas esas articulaciones. Entonces, hay articulaciones muy móviles, articulaciones medianamente móviles y otras que no tienen movimiento, que están estáticas allí. Entonces, las que no tienen movimiento, vamos a empezar de atrás para adelante, sin movimiento se les llaman fibrosas. Te fibrosaste el cerebro. Cuando te dicen que fibrosaste el cerebro es porque te quedaste sin te puso movimiento. duro, te concentras mal. ¿Okay? Entonces, fibrosas sin movimiento son llamadas anteriormente sinartrósicas. Si ustedes me colocan en el examen, es una articulación de tipo sinartrosis. La tienes buena, porque estás con la terminología de antes, o la puedes poner fibrosa. O es fibrosa o es sinartrosis. De las dos maneras está bien. Entonces, sin movimiento. Después vienen las medianamente móviles, las que, dependiendo de cómo estén estructurados, hueso con hueso, articulación con articulación y ligamento con ligamento, tienen medianamente su movilidad. En este caso se llaman cartilaginosas. ¿Okay? Según el tejido, cuando yo estoy hablando de cartilaginosa, estoy hablando de fibrosa, estoy hablando de sinovial, eso es tejido. Y según el movimiento, eso si son móviles, si son medianamente móviles, y si no. Entonces se le llaman anfiartrósicas, las medianamente móviles. Y las muy móviles se le llaman sinoviales. Sinoviales o diartrósicas. ¿Entendidos con esto? Sí. ¿Ya? Diartrosis, sinovial, anfiartrosis, cartilaginosas, y sinartrósicas son las Fibrosas. Entonces van a tener un ABC para estudiar las articulaciones. Eso es una regla neumotécnica que van a ustedes tener para estudiar cada tipo de articulación. Si ustedes no se salen de allí, está todo bien. Porque van a concatenar los conocimientos uno a uno. Y va a salir así facilito. Entonces, vamos a nombrar la articulación, el nombre de la articulación. Vamos a tener las superficies articulares que intervienen allí, ¿verdad? Los medios de unión, que pueden ser intrínsecos, pueden estar adentro, como pueden estar afuera, o extrínsecos. El movimiento que presenta, que estudiamos ahorita hace unos 2 minutos, y la clasificación de la articulación. Entonces, ABC, nombre, superficies articulares, medios de unión, movimiento y clasificación de la articulación. Apaguen los celulares, ya yo les dije. Se los llama la novia, la mamá, el papá, el querido, el amante. Eso les ponen aquí diartrósicas.
Entonces son aquellas articulaciones las que tienen una verdadera movilidad. Ah, ¿por qué? Porque esas están caracterizadas por presentar una cantidad de estructuras anatómicas ahí que le va a dar la movilidad. ¿Y cuáles son? Una cavidad articular, ¿verdad? Un cartílago articular, presenta una cápsula sinovial, una membrana sinovial y dentro un líquido sinovial. ¿Ok? Líquido sinovial, apréndanse esos nombres: líquido sinovial, membrana sinovial, cápsula articular, cavidad articular, cartílago articular. Esas son prácticamente las características que presenta una articulación sinovial. Ah, bueno, fíjense ahí: superficies articulares, cartílago articular, cavidad articular. Y la cápsula articular va a estar estructurada por la membrana y el ligamento capsular. Y esa membrana, dime. ¿Va? ¿Qué significa sinovial? Ok, entonces, dentro de esas articulaciones vamos a encontrar clasificación de las fibrosas, clasificación de las sinoviales y clasificación de las cartilaginosas. Entonces, en las fibrosas, ¿qué habíamos dicho con las fibrosas? ¿Que son qué? No son móviles, no tienen movimiento. Entonces, de esas fibrosas tenemos lo que llaman sutura, sindesmosis, gónfosis. ¿Ok? Dentro de las cartilaginosas tenemos sínfisis y sincondrosis. Eso lo vamos a ver ahora. Y la sinovial lo vamos a describir a través de la forma y de los números de huesos que intervienen allí. Dentro de las suturas, que están prácticamente todas allá, en la calavera, en la cabeza, de acuerdo a la disposición de cada uno de los huesos, ¿verdad? Hay una sutura entre el occipital y el parietal. Eso lleva un nombre, es una sutura que está allí. Entre el hueso nasal, allí hay un huesito nasal aquí y otro huesito nasal. Entre esos dos huesitos hay una sutura. Entonces, pueden haber suturas planas, suturas serratas, suturas foliatas y escamosas. ¿Ok? Esa es la clasificación. O sea, tienen que aprender eso: sindesmosis, sincondrosis, sínfisis, gónfosis. ¿Ven? Les adelanto, por ejemplo, la gónfosis es el diente, los alvéolos, introducidos en una cavidad, ¿verdad? Entonces eso se llama gónfosis, esa cavidad que está allí, para dar un ejemplo. Después lo vamos a ver. Entonces, dentro de las articulaciones sinoviales se caracterizan por tener estructuras duras, estructuras blandas y, lógicamente, ellos tienen una mecánica articular. Dentro de las estructuras duras encontramos las superficies articulares, que son los huesos, el cartílago articular y un fibrocartílago complementario, que muchas veces son marginales, están fuera de la articulación. Entonces cuando le pregunten estructuras duras de una articulación sinovial, entonces ustedes dicen superficie articular, cartílago articular y fibrocartílago complementario. Estructuras blandas, la cápsula articular y los ligamentos, que pueden ser extrínsecos o pueden ser intrínsecos. Pueden estar dentro de la articulación o pueden estar fuera de la articulación. ¿Okay? Mayormente están fuera de la articulación. Hay otros, como por ejemplo está allá en la coxofemoral, que vamos a estudiar, que es el ligamento digitiforme, que está dentro de esa cavidad, entre lo que es la cavidad cotiloidea y la cabeza o calota del fémur. Y lógicamente la mecánica articular, los movimientos que tiene la articulación y la clasificación de ellos. Entonces, sinoviales, estructuras duras, superficies articulares. Ahí les dice que podemos encontrar diferentes tipos, como son las trócleas, los glenos, estructuras articulares cilíndricas, cóncavas, planiformes en forma de polea. ¿Ven? Y ubicadas más que todo en las extremidades de los huesos largos. En lo que se les llama las extremidades de los huesos largos se les llama epífisis. Y el cuerpo se le llama diáfisis. Ok. En las caras de los huesos cortos, como allá en las articulaciones de los carpos, de los tarsos. Y bueno, más que todo eso en la superficie articular. Encontramos un cartílago articular hialino,
que puede ser de revestimiento, que revista toda la articulación, o de incrustación, dependiendo del tipo de articulación que hay, y se va metiendo ese cartílago allí, se va formando con el hueso. Estructura que se adhiere al hueso, fíjense. Puede ser liso, brillante, y lógicamente tiene la función de facilitar el movimiento, el deslizamiento de allí, de esa pieza. Y muy importante, que amortiguan choques, roces, ¿verdad? Y también una función que evita el desgaste de esas estructuras. Entonces esos cartílagos van a tener esas funciones. Hay otro fibrocartílago complementario marginal que yo les dije, que estaban dentro de la articulación y fuera. Marginal son unas especies de dices flexibles que bordean la articulación, dando profundidad, evitando la fractura. Y los otros, que son los llamados meniscos, como los tenemos en la femorotibios-rotulianas, aquí en la temporomandibular, esos son interóseos, son unas láminas o placas que están allí, ¿verdad?, que forman una cuña entre las articulaciones y pueden ser completos. Fíjense, está temporomandibular y la femorotibio-rotuliana. ¿Okay? Entonces, eso, cuando le hablan de menisco, están hablando entonces de fibrocartílago complementario. En este caso es interóseo porque está dentro de la articulación. Y el otro que es el margen. Tenemos la cápsula articular, ¿verdad?, que es un saco o espacio en forma de mango, en forma de manguito. Ok, y están unidos alrededor de esas superficies articulares. Por ejemplo, en la cavidad acetabular de la escápula, con la cabeza o calota del húmero, ¿verdad? Y tienen una capa que es una externa, que es la llamada fibrosa o ligamento capsular, y la interna, que son las membranas sinoviales. Entonces, la membrana sinovial siempre va a estar adentro, no va a estar afuera. ¿Ok? ¿Cómo está con eso? Los ligamentos son estructuras que van a unir las piezas óseas, ¿verdad?, elementos anatómicos, que va a ser de diferentes formas, de formas acintados, de banda, son como unas especies de cuerdas que están alrededor, por fuera de esa articulación, de 2 o más huesos. ¿Ves? Fíjense, 1 minuto o más huesos. Y fíjense bien que yo les puse allí que los tendones unen los músculos con los huesos. Los ligamentos no, los ligamentos están en las articulaciones, porque un músculo, la vamos a ver la semana que viene arriba, un músculo va a terminar en tendón. ¿Ok? Esta es otra cosa, porque estamos hablando de ligamentos. Y hay extracapsulares, ¿ves?, o periarticulares, que son los ligamentos colaterales, y los intracapsulares, que están dentro de la articulación. Ya eso lo habíamos hablado, que habían interóseos y estaban unos afuera y otros adentro. Ok, volvemos a decir ahí, los ligamentos, los tipos, como ya lo dijimos, en forma de cuerda, cintado. Ya eso ustedes se lo estudian ahí. Bueno, fíjense, aquí tenemos entonces, ven, una laminita que les puse yo aquí, el periósteo. ¿Qué era el periósteo? La membrana fibrosa que recubre el hueso. Que va a recubrir el hueso, que le va a dar nutrición, le va a dar y protección. Este es el periósteo. Este es el hueso, ¿verdad? ¿Qué tejido había aquí? Tejido esponjoso. Tejido óseo esponjoso. Entonces, fíjense, este es el cartílago articular. Por debajo encontramos la cavidad sinovial. Este es el fibrocartílago, lo que llaman el menisco, pero esto es para representar el menisco, pero lógicamente aquí debe haberle puesto yo una articulación allá temporomandibular, otra la femorotibio-rotuliana, que no hay en el libro, estaba así. Tenemos la membrana sinovial que estaba adentro, ¿ves? La cavidad sinovial. Y aquí faltó colocar en el libro el líquido sinovial que está aquí adentro. Ok. Entonces, las articulaciones sinoviales se clasifican de acuerdo al número de superficies articulares incluidas allí. Pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las articulaciones simples, 2 superficies articulares, 2 huesos. Entonces, una articulación sinovial simple es la unión de 2 huesos. Cuando yo les hablo simple, 2 huesos. Cuando les hablo de compuesta, más de 3 huesos. Por ejemplo, compuesta, 3 huesos. Una compuesta, dame un ejemplo de compuesta. Femorotibia rotuliana. Fémur, tibia y rótula.
fémur, tibia y rótula, ese compuesto. Ahí está. Simple, Conmemorativo. Escapulohumeral. escapulohumeral. Simple, Este, coxofemoral. Porque acuérdense de que el coxal es un hueso completo, es un hueso dividido. ¿Ok? Bueno, esta vez conmemorativo rotiliana es coxofemoral. Hablan también de la... De acuerdo a la forma de superficies articulares, bueno, ya está bien. Ok, entonces dentro de las sinoviales encontramos varios tipos también. Esferoidales, condilia, es de acuerdo a la eminencia, lo que estudiamos, de acuerdo a la estructura del hueso. Cuando le está hablando ahí de esferoidal, más que todo se trata de la cabeza o calota del húmero, cabeza o calota del fémur, eso es lo que se está refiriendo ahí. Esferoidal, condilia, elipsoidal, en silla de montar, pueden ser planas, pueden ser trocleares, porque hay trócleas, eso lo estudiamos en osteología, hay trócleas, hay vástagos, ganglion o charnela, charnela imperfecta, eso lo vamos a estudiar más adelante. Ok, el movimiento de las articulaciones. ¿Cuáles serían? el movimiento de las articulaciones. Flexión. ¿Cuál es? Y artrosis. Flexión, Ah, flexión y extensión. ¿Cuál es otro? Abducción, abducción y abducción. rotación. Rotación o circunducción. Entonces, eso es lo que quiero que se aprendan. Pronación, supinación, esos términos. Entonces, más que todo, en la mayoría de las articulaciones se flexiona, se extiende, ¿verdad? ¿Ves? La articulación occipito-atloidea me permite hacer estos movimientos de circunducción. Hiperextensión. Ok, salimos de las sinoviales. Vamos con las fibrosas. Entonces, las fibrosas, llamadas sinartrósicas, tienen poco movimiento. ¿Ves? Como dicen ahí. Requerido movimiento pequeño. El medio de unión es un cartílago, se les llama inmóvil, y no existe cavidad articular en ella. Nota con eso, no existe cavidad articular en las articulaciones fibrosas. El tejido fibroso que está allí pasa por un proceso, ¿verdad? A lo largo del tiempo que va pasando el animal, ¿verdad? Y se le llama sinostosis, proceso último después de la osificación. Es decir, que después que se da la osificación en las articulaciones fibrosas o sinartrósicas, viene el proceso de sinostosis. Entonces, si les preguntan, ¿qué es sinostosis? La sinostosis es un proceso que viene después de la osificación del hueso. ¿Ok? Es como la compactación de esa articulación. Ok, dentro de las articulaciones fibrosas, les habíamos dicho que estaba más que todo esa sutura en la cabeza, ¿verdad? Suturas serratas, suturas dentadas o serratas, escamosas o biseladas. ¿Eh? Cuando yo les hablo de que son escamosas o biseladas, serratas, por ejemplo, las serratas tienen así como una especie de dientes. Tú las ves en la unión de los huesos, entonces hay unos dientecitos como si fueran unas pirañas. ¿Ves? Se van uniendo unos con otros. Y así con cada uno de los tipos de las características que tienen. Las biseladas en forma de bisel. Y ahí yo les puse la cantidad allí de ejemplos. Pues, por ejemplo, la parieto-temporal, frontomaxilar. Eso no lo vamos a tocar porque vamos a perder tiempo, porque la vamos a ver en la clase. Ya tenemos las planas también. Fíjense, sin desmosis, con mucha cantidad de tejido fibroso blanco, elástico, interpuesto. Unión del aparato yoideo a la porción petrosa del hueso temporal. Eso lo estudiamos. El hueso yoide, a través de la articulación tímpano-yoide, estaba unida con el hueso temporal. ¿Ok? Y el yoide habíamos dicho que era un huesito Que mantiene ¿soportaba qué? la La lengua. lengua. ¿Qué más? Y La base de la lengua. La base de la lengua, perdón. Faringe, laringe, una cantidad de órganos que iba al albergar. Ajá. Esto se repitió, ¿no? Profe, entonces,
Ok, entonces encontramos las articulaciones cartilaginosas o anfioartrósicas que son con limitado movimiento o no tienen movimiento, están fijas allí, ¿verdad? Entonces, fíjense, se presenta tejido cartilaginoso, huesos unidos por articulaciones cartilaginosas, señaladas como sincondrosis. Entonces, la sincondrosis es un proceso que se da en la articulación de este tipo con cartílago hialino. Son temporales, ejemplo, la unión de los trocánteres del fémur y tubérculos humerales. Unión efenoide occipital, las uniones costocondrales permanecen toda la vida. La unión costocondral es la unión entre ¿qué? Se llama costocondral. Costilla. Costilla con La vértebra. esternón, abajo. La sínfisis, sínfisis púbica, lo que estudiamos el lunes. Llamadas verdaderas o típicas, los fibrocartílagos que en estos huesos pueden tener una lámina intermedia de cartílago hialino y pueden osificarse. Fíjense, la sínfisis pélvica es un ejemplo de ello. Ok, ahora dice, ahora estudiar articulaciones, ya salimos de ahí de las generalidades. Vimos un paneo general rapidito ahí de lo que vamos a ver ahorita. De los miembros, ¿cómo se llama el esqueleto de los miembros? Apendicular. Esqueleto apendicular. Entonces habíamos dicho hace unos 15 minutos que teníamos que tener una regla neumotécnica para poder estudiar las articulaciones. Una regla neumotécnica, un ABC. Entonces, ¿qué se estudia? Muy. Dejen los celulares. ese es el Se problema. estudia el nombre de la Nombre de la articulación, articulación, la el Ese era el tipo. problema que tenía yo con mi ex mujer, que solo se la mantenía con el celular. Nombre de Y no atendía a articulación, miento, clasificación y medios de unión. Eso es lo que te vas a tener que estudiar. Y tu superficie partido. articular. Y superficie articular. Eso es lo que van a tener que meterse eso. Nombre de la articulación, superficies articulares, Movimiento. movimientos que realiza, medios de unión. medios de unión, que son los medios extrínsecos, pueden ser medios Y la intrínsecos. clasificación. Y la clasificación. ¿Qué tipo de clasificación? Ok, volvemos ahí, son las articulaciones, que ya las dijimos, fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. La fibrosa, sutura, sistemosis, cónfusis, la cartilaginosa, sincondrosis, sínfisis, y ya fue las suturas, planas, serratas, foliatas y escamosas. Volvemos otra vez a lo mismo, las características de las articulaciones sinoviales, que presentan ligamentos, membrana sinovial, líquido sinovial. Volvemos al mismo, mira, aquí le encontramos como mayor, pero es lo mismo, fíjense, aquí encontramos tendón, la bolsa sinovial, los músculos que terminan en tendones. Entesis, la entesis es el sitio donde se fija, ¿verdad? El tendón o un ligamento. O un ligamento o un tendón. Eso es simplemente para que ustedes tengan conocimiento general. La bolsa sinovial. Ok, entonces las articulaciones sinoviales tenemos planas, esferoidales, condilias, elipsoidales, trocoides en forma de silla de montar, troqueares, gínglicos, las articulaciones trocoides. Las articulaciones trocoides son en forma de pivote o trocoides que permiten la rotación. Ejemplo de ellas tenemos las articulaciones en el cuello que permiten que la cabeza gire de un lado a otro. Rotación. ¿Ok? Trocoide, por el tipo de articulación que está ahí. Ejemplo, las articulaciones del cuello. Articulaciones planas El cuello es son más que extenso. todo de artrodes, artrodiales, superficie deslizante que permite movimiento de deslizamiento cuando un hueso se desplaza sobre la superficie del otro. Eso lo vamos a ver más adelante en ejemplos que vamos a dar. Articulaciones condilias son llamadas elipsoidales, permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto, uno respecto al otro, regulando casi todos los movimientos. Por ejemplo, los cóndilos de ahí de allá del fémur, los cóndilos de ahí del húmero. Articulaciones en silla de montar. Permiten el movimiento en forma de dos ejes, en un ángulo recto, uno respecto al otro. Por ejemplo, un ejemplo de eso, bueno, es el atlas y el axis, con las estructuras que vamos a ver más adelante en el esqueleto axil, con la apófisis odontoide y la cavidad en el atlas.
¿Ven? Eso en sí es de montar por la forma de la articulación, por la forma de la apófisis odontoide. Entonces, un ejemplo de ello es esa articulación en silla de montar, porque está superpuesta una a la otra. Articulaciones trocleares en forma de bisagra, que son más que todo lo que permiten el movimiento de flexión y extensión a nivel de ¿dónde? Del esqueleto appendicular entre el fémur, tibia, entre el húmero y el radio del cúbito. Hacen esto. Flexión y extensión. Trocleares, porque hay unas trócleas ahí con una cavidad. Engínglimo o charnera se refiere a una unión de dos huesos en forma de bisagra, como si hubiera una puerta. La bisagra de una puerta. Actúa solo un eje y solo proporciona movimientos en direcciones opuestas. Por ejemplo, la articulación del codo. Entonces vamos a adentrarnos primero en la articulación. La primera articulación que vamos a estudiar es la escápulo-humeral. ¿Okay? Después vamos a estudiar la húmero-radiocubital. Después vamos a ver las articulaciones del carpo y después la de los dedos. 4 articulaciones se tienen que ustedes aprender del miembro anterior. Ok, vamos entonces con la primera articulación. Nombre de la articulación: Escápulo-humeral. escápulo-humeral. Superficies articulares que intervienen allí. Húmero en la cabeza o Además, calor. yo no voy a hablar. Va a leer uno para que vayan aprendiendo. Ajá. Las superficies articulares que intervienen allí, ¿me las lees? ¿Cuáles son? El húmero, o sea, en el húmero está la cabeza y la calota. Y en la escápula la cavidad glenoidea. Ok, fíjense. La cavidad glenoidea, allá. Mira, ¿cómo es que es el nombre tuyo? ¿Cómo? Jordi, mira, volteate así para adelante para que vayas indicando allá, por favor. Sí, no, pero sí. Cuidado, entonces la escápula y el húmero. Pero, ok, escápula y húmero, pero dime cuál es la articulación que está allí. Bueno, hay una estructura que ustedes estudiaron que es la cavidad acetabular. Y se estudiaron en el húmero, en la extremidad proximal, que había una cabeza. Entonces, entre la cabeza y la cavidad acetabular, ahí son esas superficies articulares. Entonces, señalas allá. Escápula, esa es la escápula, amigo, la escápula, agarrala, tocala así. Y el húmero, ese es el húmero. Entonces, entre la cavidad acetabular y la calota, donde tienes tú el dedo, esa es la calota o cabeza o calota del húmero. Entonces, la cabeza o calota entra allí. ¿Ok? Entonces, clasificación. Ahí viene lo bueno. Es la clasificación. Es una clasificación sinovial, ¿por qué? Que tiene movimiento. Porque tenía movimiento, todas las características que tiene una articulación sinovial. Ajá. Ahora es simple o compuesta. Simple. Simple, ¿por qué? Porque Tiene dos uniones de dos huesos. solamente dos. Y para rematar, ¿verdad? Esferoidal. Es esferoidal. Esferoidal. Como describimos ahorita los tipos de articulaciones sinoviales, que eran esferoidales, trocoides, y escápula y la cabeza o calota del húmero. Entonces tienen que decirlo con nombre y apellido. Sinovial, simple, esferoidal. En su clasificación. Sinovial, simple, esferoidal. Medios de unión. ¿Cómo se unen esas estructuras allí? Por medios extrínsecos y por medios intrínsecos. Los medios extrínsecos van a ser los tendones. En este caso, esta articulación lleva tendones allí. ¿Ok? Los tendones que vienen del músculo supraespinoso, ubícalo allá. El músculo supraespinoso está en esa fosa, no, en la de adelante. Estamos en escápula. La espina de ¿Cuál la es la escápula, escápula? la que está adelante. La espina escapular. Ya. Van a terminar en tendones. Esos tendones van a abrazar esa articulación que está allí. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que decir medios extrínsecos. ¿Ok? El tendón del músculo supraespinoso, tendón del músculo supraespinoso e infraespinoso, el subescapular, que está en la fosa, en la parte medial de la escápula, que también entra allí,
Otro que entra ahí, el 3 menor, que es un musculito que está en el borde posterior de la escápula, que es chiquitico, que mucha gente cuando hace la disección se lo lleva, es imperceptible, ¿verdad? El bíceps braquial, que pasa por delante, ahí en la corredera bicipital, allá abajo, en el húmero, y los músculos del tríceps braquial, que están atrás, en el borde posterior de la escápula. Son 4 vientres que tienen, 3 o 4 vientres. ¿Ok? Entonces son los medios extrínsecos de esa articulación. Y los medios intrínsecos, la cápsula articular, la membrana sinovial y el fibrocartílago complementario marginal. Aparte de eso, se mete también la presión negativa que hay ahí en la articulación entre la escápula y entre la cavidad acetabular. Movimientos que hace esa articulación: flexión, Creo que lo dijo al extensión, revés ahorita. abducción, abducción, circunducción, mayormente flexión y extensión. ¿Cómo es eso de tensión negativa? La presión negativa, allí esas son las presiones que hacen las superficies adentro, como si fuera la fuerza que ejercen todos esos elementos que están allí. ¿Okay? Eso es lo que se trata de decir. Pero en mi caso, si ustedes me colocan estas que tienen una cápsula articular, un cartílago complementario marginal, está bien. Y si quieren poner la presión negativa, la ponen, no hay problema. ¿Okay? Pero esos son los medios intrínsecos, y los medios extrínsecos son esos. ¿Okay? Vamos con la primera, vamos bien. Vamos, me van siguiendo la onda, porque esto se va a poner más complicado. Profe, no diga eso. Bueno. Oh, bueno, ahí está. Aquí está entonces la escápula. Fíjense la cavidad acetabular, la cabeza o calota del húmero. Esta es la articulación escápulo-humeral. Una articulación que es simple, sinovial simple y esferoidal. Esferoidal por la cabeza o calota, ¿verdad? Simple porque intervienen 2 huesos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí está, ¿ves? Esta es la cápsula articular, el fibrocartílago complementario marginal que están unidos allí. Fíjense que están los músculos, ¿ves? Lo que estaba diciendo ya. El supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular, el bicebraquial, el tricebraquial. ¿Ven? Fíjense, muchachos, estas láminas las tienen todas aquí. Yo me estoy jorobando, ¿verdad? Vamos a decir otra cosa. Haciéndole a ustedes estas clases, para que ustedes no tengan necesidad de buscar las guías. Meten su vaina ahí en el celular y se lo pongan a estudiar. Esto es facilidad. Bueno, salimos entonces de la articulación escapulohumeral. Entonces vamos con la articulación del codo. Entonces, del codo. Del codo. La articulación Húmero radiocubital. húmero radiocubital. Entonces, ¿es una articulación simple o compuesta? Es una articulación compuesta porque incluyen tres huesos. El húmero, el radio y el cúbito. Acuérdense que el radio y el cúbito están fusionados, están unidos. Divididos, semifusionados. Están divididos por 3 espacios interóseos: superior, medio, inferior. Entonces, ahí involucra la superficie articular en la extremidad distal. ¿La extremidad distal de qué? Del húmero. El húmero. Y la extremidad proximal del radio y el cúbito. Eso es lo que tienen que decir. Clasificación: compuesta, es sinovial y aquí es troclear, ¿verdad? Por las trócleas que están abajo del húmero con la... allá era esferoidal, por la cabeza, ¿verdad? Esferoidal. Pero ahí tenemos abajo, en el húmero, ahí que en la extremidad distal del húmero hay unas trócleas. Entonces, es troclear, ¿verdad? Ese es como decir, yo tengo un nombre, Alexander. El segundo nombre es Rafael. Y para rematar me pusieron José. ¿Ok? 3 nombres. Entonces, acuérdense, el profesor tiene 3 nombres. Yo tengo que decir entonces que es compuesta, sinovial, troclear. Se llama tróclea. ¿Ok? Entonces, los medios de unión que intervienen allí son
una cápsula articular incompleta, porque cuando estoy hablando de una cápsula incompleta es porque no abraza completamente la articulación, como en el caso de la femorotibio-rotuliana, como en el caso del escápulo-humeral, que el filocartílago complementario marginal y esa cápsula articular en forma de manguito va a abrazar toda la articulación. Aquí no. Aquí la cápsula articular es incompleta, va a estar del lado dorsal o bien sea del lado caudal, o si en el caso, si es más abajo, palmar o plantar, según lo que estudiamos en cirugía. Entonces es incompleta la cápsula articular. Entonces, hay cápsula articular aquí y por aquí pasan los ligamentos, que son los medios extrínsecos de esa articulación, como son los ligamentos colateral lateral y el ligamento colateral medial. ¿Okay? Colateral lateral y colateral medial, porque ambos son colaterales, van colaterales a la articulación, uno medial y uno lateral. ¿Cuáles son los movimientos que presenta esta articulación? Flexión, extensión, en conjunto, y la del radio y el cúbito lógicamente son inapreciables porque están unidos allí. Ok, fíjense, aquí está el ligamento colateral lateral, medio extrínseco de la articulación, el ligamento medial, y las cápsulas articulares incompletas van aquí y otra va aquí. ¿Okay? No abrazan la articulación completa, sino que queda aquí y queda aquí arriba. La articulación del codo, húmero radial, fíjense que está. Usted dijo que las articulaciones y los tendones son diferentes. No, las articulaciones no. Los ligamentos y los tendones. Sí. Bueno, porque los tendones, yo te dije que cuando vamos a ver músculos, los músculos van a terminar en tendones. Y esos tendones van a llegar hasta las articulaciones del carpo, de los dedos, para poder mover los deditos. Cuando yo estoy hablando de esto de los animales, es lo mismo en nosotros. Son estructuras coadyuvantes que van a permitir que queden allí las articulaciones y permitan la movilidad. Cuando hablé de tendón, bueno, en el caso de la articulación escapulohumeral, que puede ser que sea una excepción, que entren ahí los tendones para ayudar a la articulación. Pero es que es porque vienen de los músculos, por la disposición del organismo, así lo hizo Dios, pues. Entonces los tendones llegan ahí a coadyuvar la articulación, pero normalmente son los ligamentos que están a niveles de generales de las articulaciones. En este caso, bueno, lo que estamos estudiando. Ajá, entonces salimos del escápulo humeral, salimos de la humerorradiocubital, ¿verdad? Y nos vamos para la articulación del carpo. ¿Okay? Articulación escapulohumeral, clasificación. ¿Cuál, profe? Escapulohumeral, clasificación. Escapulohumeral, clasificación. Es una simple cóncava, ¿no? Sinovial. Siempre está bien. Ajá, la humerorradiocubital. Húmero es Clasificación. compuesta porque presenta 3 huesos. No, yo te estoy preguntando rápido. Eso es rápido, porque así se va a hacer en el examen. No porque que esto, que no. Rápido. Clasificación de la articulación humerorradiocubital. Es compuesta. Compuesta es sinovial, Compuesta. troclear, trocoide, troclear. Sinovial, Compuesta. compuesta, Troquial. troclear. Ya, eso es todo. 2 puntos regalados ahí, con 3 cositas que colocar. Articulación del carpo. Esta articulación del carpo antes, ¿verdad, Pelugo? Complejo articular de la mano, carpo. Vamos a hacer entonces. Superficies articulares que intervienen allí. Carpo, metacarpo. No, ya va. Se incluyen las articulaciones existentes entre el antebrazo, los huesos carpales y los metacarpales. ¿Qué quiere decir allí? Que ahí van a estar en conjunto varios huesos, ¿verdad? El metacarpo en su extremidad, 5 extremidad proximal del metacarpo, a 1. ¿verdad? ¿Qué más? Los 5. Las dos filas metacarpianos. que yo les hablé el lunes,
¿verdad? De los 4 huesos en la primera fila Sí. y la segunda fila, que es 3, 2 fusionados y 1, ¿verdad? ¿Y la extremidad distal de quién? No. ¿La extremidad distal de quién? Perdón. No, yo le quito los pies. Carpales y metacarpales. Ujú. ¿Qué va allí? ¿Cómo, profesor? Ahí estamos hablando que te hablan de superficies articulares, ¿verdad? Te hablan y se incluyen las articulaciones existentes del antebrazo. ¿Cuál es el antebrazo? Brazo, por regiones, pues. Aquí estamos estudiando lo que son las articulaciones fijas allí. Pero vamos a adentrarnos entonces, eso es. Entonces vamos a tener una articulación antibrachiocarpiana, ¿verdad? Que es el extremo distal del radio y el cúbito y la primera fila de los huesos del carpo. Esa es la antibrachiocarpiana. La segunda articulación, que es la mediocarpiana, es la fila proximal del carpo y distal del carpo, mal llamada intercarpiana. ¿Y la O sea, clasificación? son 4 articulaciones. Ustedes pueden decir B3, Perdón, mal tres llamada. Puede articulaciones. ser antibrachiocarpiana, intercarpiana y carpo metacarpiana. Entonces, antibrachiocarpiana, intercarpiana o mediocarpiana o carpo metacarpiana. Entonces, las articulaciones intercarpianas, fíjense, entre los huesos del carpo, fíjense, entre la fila proximal o fila distal. Yo estoy leyendo aquí, estoy creyendo que ustedes tienen lo que les di yo el día ese, porque yo estoy creyendo que ustedes están estudiando. Están ustedes después de una clase de aquí, esto es rápido, muchachos, esto prácticamente nosotros damos las articulaciones mediocarpianas al unirse la primera y segunda fila forman una articulación condiliar, fíjense, charnel imperfecta. Y la tróclea es adaptada a una superficie complementaria. Ajá, los ligamentos colateral del carpo, los ligamentos que hay allí y un ligamento colateral medial del carpo. Eso lo estoy leyendo, pero ahorita lo vamos a ver en dibujo para que ustedes lo vean. Los movimientos son flexión y extensión, pequeños movimientos de abducción y de abducción. Únicamente en el carpo está extensión. Fíjense, aquí está. Esta es la parte que palmar. Esta es la parte dorsal. Sí. Entonces, esta extremidad que está aquí, este epífisis que está ahí, ¿de quién es? El radio y el cúbito. Del El radio. radio y el cúbito. El cúbito está aquí atrás y este es el radio. Entonces, este es el radio. La parte dorsal del radio es esta y el cúbito está atrás. Márquelo allá. Allá está, mira, ahí está, ¿ves? Eso está allá. La extremidad distal del radio está ahí. Y el cúbito está allá atrás. Me parece que imaginan. Ajá. Entonces, esta estructura que está aquí, con esta estructura que está aquí, que son la primera fila y la segunda fila, esta de aquí con esta se llama antibrachiocarpiana. ¿Ok? Es lo que yo quiero, me quería referir a eso. Entonces, la antibrachiocarpiana es condilia en forma de silla de montar. Condilia, que hay unos condilitos aquí abajo, y en la forma se llama silla de montar, como si estuvieran cabalgando, pues. Silla de montar, ahí está. Condilia, en forma de silla de montar. Aquí, la mediocarpiana o la intercarpiana son condilias en charnel imperfecta. Cada una de estas, cada uno de estos huesitos. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Este hueso cómo se llama? Intermedio. ¿Y este? Radial. No, correcto. ¿Y este? Cubital. Eso es correcto. ¿Y aquí? El accesorio. 20 puntos. Entonces, carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. Ok, esa es la primera fila. Segunda fila, C2 más C2 más C3 y y C4. C4. Ok. Esta intercarpiana es sinovial plana y la carpo metacarpiana con la extremidad proximal del metacarpo es sinovial plana. Sinovial. Sinovial plana, aquí hay movimiento aquí abajo por la flexión y la extensión que hay allí. Es sinovial plana. ¿Cómo digo que se llamaba el este lado?
Este que está aquí. Este. Simple sinovial y esferoidal. Este que está aquí, este es el carpo radial. Acuérdate que yo les dije. Vamos a ver. Aquí, ¿cuál es lo lateral y cuál es lo medial? Sinovial. El lateral es el radial. Pero el del carpo. El medial es el radial, perdón. Esto es lo Yo quería medial. preguntarle. Medial. Esto es lo medial. El carpo radial siempre está Hacia hacia el adentro. lado medial. Y lo que es cubital y accesorio va Al lateral. hacia el lado lateral. Entonces, ¿la cabeza está para dónde? ¿Para allá o para acá? Craneal. Allá. Para acá, ¿verdad? La cabeza está para acá. Es Ajá, dorsal. y entonces este qué es, izquierdo o derecho. ¿Cómo? Derecho. Este es izquierdo o Derecho. derecho. Izquierdo. No es el izquierdo. Así. No es el izquierdo. Pues si va así, porque así, que vea. Allá, lo que se ve aquí, entonces sería accesorio, carpo cubital, carpo intermedio, carpo radial. C2 más C3 y C4. El C2 más C3 es este que está aquí. Lo que hace es que lo volteamos. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Estos son los ligamentos colaterales. ¿Este es el lateral o el medial? ¿Este es el ligamento colateral lateral o medial? Lateral. Este es el ligamento colateral medial, porque el lateral es el carpo accesorio, está de aquel lado. El carpo accesorio está del lado lateral, entonces el ligamento colateral lateral está de aquel lado. Este es el ligamento colateral medial, este que está aquí. Estos son los ligamentos, fíjense. Van uniendo esas articulaciones, fíjense, la extremidad distal del radio del cúbito, la articulación del carpo y la extremidad proximal de ¿cómo se llama este hueso? Metacarpo. El metacarpo. El carpo accesorio está hacia medial o hacia lateral. 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 Ok, entonces salimos de la articulación del carpo. Ahí está Profe, ya no me quedó muy claro la clasificación del carpo. Es que es compuesta. Es que son varias en una. ¿me Ajá, entiendes? por eso. Porque aquí hay unas superficies articulares diferentes a las que están aquí. Ajá. Y hay superficies articulares entre cada uno de estos huesos que son diferentes a los que están aquí. Por eso es que cada Tiene uno todo es eso. diferente. Ok, ¿entendés? ya. Entonces vos te las vas a estudiar así como está aquí, pues. Y las metes en el examen. Y te las preguntas vos. Ok, venimos entonces con la articulación metacarpofalángica, que es Dedo el bovino. llamado dedo bovino. Entonces las superficies articulares que intervienen ahí, ok, son formadas por la extremidad distal del gran metacarpiano y extremidad proximal de las primeras falanges, proximales y la parte proximal de los huesos sesamoides. Porque ¿qué pasa? Que hay 4 huesos sesamoides allí. Los abaxiles y los axiles, ¿ven? Porque yo les dije que había 4 huesitos sesamoides a nivel de la extremidad distal de ahí ¿de dónde? Del metacarpiano, proximal. Entonces, ¿Extremidad distal o proximal del metacarpiano? proximal. Las primeras pues están ahí entre la primera falange y Sí, están y entre la también extremidad se le llama distal del así gran a metacarpiano. lo que está lejos. ¿Me explico? Axil y axil. Así que tenemos que adelantarnos ahí. Bueno, yo les voy a hablar aquí y después, fíjense, aquí está todo lo... No, si a ti te tocó, ponte, que traes un dedo. Bueno, dígame que ya está.